Señor de lo imposible, Rey de Israel. Mas hoy te debo preguntar, pedí milagros que jamás sucedieron. Leí en Salmos que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame porque el valle de sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Tú eres Dios y Creador, Señor de lo imposible, Rey de Israel. Mas hoy te debo preguntar, pedí milagros que jamás sucedieron. Leí en Salmos que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame porque el valle de sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro un milagro, aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Buenos días a todos los que están conectados, los que han venido temprano a buscar agua fresca, los que hemos madrugado en sacrificio vivo para encontrarnos en el aposento alto con nuestro Señor Jesucristo y recibir la dotación del cielo a través del Espíritu de Dios. Queremos agradecer a Dios por tan maravilloso milagro de permitirnos hasta este momento estar aquí con la transmisión, cumpliendo con estos 10 días, practicando estas 10 disciplinas, realizando los 10 ayunos y esperando la dotación del cielo, el milagro que el cielo tiene para nosotros, y nos sentimos satisfechos del Señor, con el Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí. Estamos en el día 9, estamos en la 9ª disciplina y lleva como título vaciarse para ser llenos. Y quiero decirle que el resto de las cosas que no he dicho estarán en el libro, que estarán allí escritas, los ejercicios, la temática,
las cosas que debemos realizar para la transformación, la plenitud de nuestras vidas en el aposento, en compañía y obediencia al Señor Jesús, y recibiremos como regalo, como obsequio, el Espíritu de Dios y el milagro de la transformación de nuestras vidas y el milagro que estamos buscando del Señor. Bueno, hermanos, quisiera decirles que eh, ¿cómo llenar a una vasija que está llena? Es la pregunta que debemos resolver hoy. ¿Cómo llenar mi vida si está llena? ¿De qué puede estar llena mi vida? Mi vida puede estar llena del yo. Puedo estar lleno de mí mismo y necesito vaciarme para ser lleno. Puedo estar lleno de dudas, preocupaciones, orgullo. Puedo estar lleno de ambiciones mundanales. Puedo estar lleno quizás de redes sociales, de internet. Puedo estar lleno de videojuegos. Y cuando hablo de internet y de redes, no significa que yo esté en contra de eso, no significa que eso sea malo. Significa que si eso reemplaza a Dios, si eso ocupa el lugar de Dios, si eso nos resta tiempo para dedicarnos a la oración, para entrar a nuestro aposento y hablar con nuestro Dios a solas, si eso nos distrae, si eso es obstáculos o es obstáculo para nosotros encontrarnos con el Señor y poder vivir una vida transformada y plena en Cristo Jesús, si eso nos resta, entonces hay que vaciarnos. Vaciarnos de internet, vaciarnos de las redes, vaciarnos de todo aquello que distrae y obstaculiza mi proceso con el Señor, mi relación íntima con el Señor. Eso es lo que quiero plantear, no porque sea opuesto o esté en contra de las redes, sino que muchas veces esas cosas ocupan el lugar de Dios. Y también podemos estar llenos de otros amores, amores que compiten con el amor de Dios, amores que me distraen del amor que el cielo quiere darme y que yo estoy buscando. En vez de buscar el amor de Dios, estoy buscando otros amores. A veces son los hijos, el cónyuge, la familia, la mamá o el papá. A veces son seres humanos que ocupan el lugar de Dios y nos restan a nuestra relación con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Hay amores que nos alejan, amores que nos distancian, amores que nos hacen lejos de Dios. Y como tenemos que vaciarnos de eso, hoy en el aposento alto necesitamos meternos dentro de nosotros mismos y mirar qué es lo que está ocupando el lugar de Dios o qué es lo que me va a impedir que el Señor me llene de su gracia, de su amor, de sus milagros. ¿Qué es de lo que mi vida está llena, contraria a las bendiciones y las dádivas y los regalos de Dios? Hoy debo entrar a mi aposento y revisar mi vida y hacerle mantenimiento a mi relación con el Señor. Y es que necesitamos hacerlo porque la materia prima del milagro es el caos. Puede ser que tu vida está vuelta a trizas, puede ser que tu vida está en caos. Déjame decirte que Génesis capítulo 1, versículo 2, Génesis 1, 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios necesita el caos para exhibir su milagro. Dios necesita las circunstancias difíciles de tu vida para darte el milagro. Dios necesita que estés vacío para llenarte, porque Él lo ha prometido. Lo hizo en el aposento alto. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahí en el aposento alto, la materia prima del milagro de la dotación del Espíritu de Dios
era que el lugar estaba vacío y el Espíritu pudo entrar, el Espíritu pudo llenar las vidas que estaban preparadas para recibirle. Ahí el versículo 4 dice que todos fueron llenos. Si todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, es porque estaban vacíos, porque estaban preparados, porque hicieron la preparación ideal y todo lo que Jesús les había dicho y todo lo que el Señor les había explicado en Hechos 1:3, cuando les dijo, en esos 40 días les habló del reino, les dijo lo que tenían que hacer, luego les dice, no se vayan de Jerusalén, entren al aposento alto y quédense allí. Jesús los preparó y ellos hicieron las disciplinas que tenían que hacer, cumplieron con lo que el Señor les había pedido y recibieron como resultado el milagro extraordinario del poder del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo sopló ahí en el aposento alto. El Espíritu Santo llenó no solamente el lugar, sino las vidas. Hermanos, si nos hemos dado cuenta que necesitamos el soplo del Espíritu Santo, entonces clamemos al cielo, clamemos al Señor para que nos sople su Espíritu, porque cuando el Espíritu sopla, todo lo que está espiritualmente caído tiene que levantarse. Cuando el Espíritu Santo sopla, todo lo que está opaco tiene que aclararse. Cuando el Espíritu Santo sopla, todo lo que está seco tiene que reverdecer. Cuando el Espíritu Santo sopla, todo lo que está muerto tiene que resucitar en el nombre del Señor. El Espíritu Santo quiere llenarnos. El cielo está listo. Solo necesitamos nosotros estar listos y preparados. Porque cuando Jesús llega con la dotación del Espíritu Santo, no necesitamos ropa linda para sentirnos bellos ante la presencia del Señor. No necesitamos una casa bella para sentirnos bajo la cobertura del Espíritu Santo. No necesitamos tener dinero para sentirnos en la plenitud del Señor. Necesitamos estar vacíos para que el Señor nos llene con su poder, con su amor, con su gracia y con el Espíritu de Dios. Y al hablar de este penúltimo tema, me encanta relacionarlo con un incidente en el Antiguo Testamento en la vida de Eliseo. El segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes en el capítulo 4, hay un incidente que va desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Segundo de Reyes 4, del 1 al 6. El incidente surge por la necesidad de una viuda, una dama, que era miembro del pastorado o del cuerpo pastoral de la iglesia de Eliseo. Esta señora, esta dama que no tiene nombre, nos representa a nosotros también. Esta hermana estaba muy afligida porque el pastor había muerto. El profeta la había dejado no solamente viuda con hijos, sino también que le había dejado grandes deudas. Los acreedores estaban acosándola. Datacrédito estaba pidiéndole los recursos que le debía. Y esta dama no tenía recursos. Era escasa, era pobre. Este pastor murió y le dejó esa deuda a esta dama. Y Eliseo se encuentra ante la queja y la solicitud de esta hermana y le dice, necesito que me soluciones este problema, pastor Eliseo. Yo tengo deudas y los acreedores se van a llevar a mis hijos para ser esclavos y así pagar la deuda. Y Eliseo le dice, no tienes que hacer eso. Eso no lo tienes que hacer. Tú tienes que disfrutar a tus hijos. Tú tienes que disfrutar el crecimiento y ver las etapas de tus hijos en tu vida. Es la mayor herencia que el cielo ha dado. De hecho, el libro, el Salmos, lo dice, lo menciona. Herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, el versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos. Y Eliseo aconseja a esta dama que no lo haga, pero sí le hace una pregunta. Y es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. Eliseo le pregunta y le dice, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Y luego le hace otra pregunta, le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en casa? Esta dama no tiene alternativas para decirle a Eliseo, yo tengo que empeñar esto
o estos recursos. Voy a vender una de las casas que tengo por aquí. Esta dama no tenía nada. Estaba vacía, necesitada. Pero cuando Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella le dice, lo único que tengo, ni siquiera dice, tengo yuca, arroz, tengo esto y esto otro. Le dice, solamente tengo una vasija pequeña con aceite. Tengo el medio litro de aceite, o ponle un litro de aceite. Y Eliseo, entonces, a partir de eso, le da un par de consejos, le dice lo que tiene que hacer. ¿Sabes las enseñanzas que resulta de esto? Hay una carga teológica, hay una carga temática en estos versículos, no solamente en el versículo 2, sino también en el versículo 3, cuando Eliseo le pregunta, ¿y qué tienes en casa? ¿Cómo puedo ayudarte? Es lo que Dios nos pregunta a nosotros esta mañana. ¿Cómo puedo ayudarte? Hermanos, yo te veo detrás de la pantalla, no conozco tu vida, no sé de tus necesidades, no sé de tus carencias, no sé de tus vacíos existenciales, pero hoy el Señor nos confronta con esta pregunta: ¿cómo puedo ayudarte? Solo tú sabes las necesidades, solo tú sabes las circunstancias, solo tú sabes lo que tienes en tu casa. Entonces, responde esa pregunta el Señor. Dile al Señor en oración, ¿cómo te puede ayudar? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el resultado que quieres adquirir y llegar al final de estos 10 días? ¿Qué es lo que deseas? ¿Restauración? ¿Plenitud? ¿El rescate de tu hogar y tu matrimonio? ¿La situación difícil económicamente que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos para que el Señor nos ayude? Esa respuesta la tienes que dar tú. Y en la segunda pregunta que Eliseo le hace, ¿qué tienes en casa? Es la pregunta que nosotros también debemos responder, pero hay una carga interesante de un mensaje especial que Dios tiene para nosotros ahí en esa pregunta. La respuesta de la dama es, solamente en casa tengo una vasija con aceite. Eso poquito de la dama, eso poquito que ella tenía en casa, lo único que tenía era una pequeña vasija de aceite. Había poco aceite, estaba acabándose el aceite. Y cuando la dama le responde a Eliseo así, quiero decirte que lo poco que nosotros tenemos en nuestras vidas es lo que le sirve a Dios para hacer un milagro. Lo poco tuyo en las manos de Dios se convierte en un milagro. Lleva lo poco tuyo a Dios y Él lo convertirá en mucho. Lo poco nuestro, Dios lo convierte en milagro, en poder, en abundancia. Llévale lo poco tuyo a Dios, porque Dios es poderoso para responder las oraciones y llenar nuestras necesidades, suplirnos de lo que necesitamos. El Señor es poderoso y Él supera nuestras expectativas. Él supera nuestra agenda. Dios es poderoso para hacer lo que ni siquiera nuestra mente se imagina que el Señor va a hacer. En esta lección importante para nuestras vidas, a través de la respuesta de esta dama, en el versículo 3, Segundos de Reyes, capítulo 4, versículo 3, la dama dice, tengo solamente una vasija con un poquito de aceite. Lo poco tuyo en las manos de Dios se convierte en mucho, porque Dios es el Dios de la multiplicación, Dios es el Dios de los milagros, Dios es el Dios que vive por los siglos de los siglos. Si le llevamos lo poco nuestro a Dios, Él lo multiplica, Él lo abunda, lo sobreabunda, porque hay poder en el nombre de Jesús. Las siguientes lecciones que aparecen allí en este relato de la vida de Eliseo y de la vida de esta dama, de esta viuda necesitada, afligida, preocupada, es que cuando Eliseo le recibe la respuesta de la dama y le dice que tiene nada más una vasija de aceite, Eliseo le da un par de instrucciones. Eliseo le dice, tienes que hacer lo siguiente: ve a tus vecinos, ve a tus amigos y pide muchas vasijas vacías. Muchas vasijas vacías. Pide no pocas, pide muchas vasijas vacías. ¿Sabe la carga de conocimiento y de enseñanza que tiene ese versículo? O que tienen esas líneas. Las instrucciones de Dios están dadas en su palabra. Las instrucciones de Dios para nuestro milagro, para nuestra plenitud, para nuestra transformación,
están dadas en su palabra. Debemos ser obedientes. Esta mujer no se puso a reparar lo que Eliseo le estaba dando le estaba diciendo, porque para nosotros es una locura. Para el mundo, lo que nosotros hacemos como cristianos, lo que nosotros hacemos como creyentes, para el mundo es locura. Así como para esta dama podía ser locura lo que Eliseo le estaba diciendo, ella obedeció. Ella hizo caso a lo que Eliseo le dijo. Ella no se puso a decir, pero eso es una locura. O sea, ¿cómo esta vasija de aceite, cómo este poquito de aceite puede solucionarme el problema? ¿Puedo salir de la deuda de data crédito? ¿Cómo puedo evitar que mis hijos sean llevados esclavos? ¿Cómo puedo evitar perder mi matrimonio? ¿Cómo puedo evitar perder mi relación con mis hijos? ¿Cómo puedo evitarlo? Esta mujer no se puso a reparar lo que Eliseo dijo, simplemente obedeció. Nosotros, al igual que los discípulos en el aposento alto, debemos ser obedientes a las palabras del Señor, a lo que Él nos mandó. Él nos envió a algo y nosotros lo que necesitamos hacer es simplemente obedecer, porque Jesús lo conoce todo. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él conoce el fin desde el principio y el principio desde el fin. El Señor Jesús tiene para nosotros una carga de tareas para que nosotros obedezcamos y darse cuenta si estamos preparados para recibir el milagro. Eliseo le dice, busca vasijas vacías. El Espíritu Santo está buscando vasijas vacías. Nosotros somos vasijas del Señor, hechos de barro. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro, vasijas frágiles. El Señor nos hizo en el Génesis capítulo 2 versículo 7, fuimos hechos del polvo de la tierra y el Señor sopló en nuestra nariz el aliento de vida y somos seres vivientes. Si necesitamos el soplo de Dios, tenemos que pedirlo en el aposento. Los discípulos entraron al aposento y obedecieron lo que el Señor les había dicho. Todas las tareas y las disciplinas espirituales que debían cumplir, los discípulos lo obedecieron y como resultado final y definitivo, en el capítulo 2 de Hechos, versículos del 1 en adelante, encontramos que el Espíritu Santo llenó la casa, llenó las vidas de los discípulos, hablaron lenguas poderosas para que el evangelio llegara a todos los ángulos de la tierra y los discípulos fueron dotados del Espíritu de Dios. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser obedientes al Señor. A veces le ponemos reparos a la Biblia. Si el Señor nos manda a guardar el sábado, nosotros decimos, no, lo que pasa es que esa ley ya fue abolida. No, lo que pasa es que Jesús murió y ya no estamos bajo condenación ni estamos bajo la ley. Ahora nosotros somos libres por la gracia y le ponemos reparo a la Biblia, le ponemos reparo a los mandatos de Dios, le ponemos reparo a lo que el Señor ha dejado para que nuestro milagro sea real y podamos ser seres exitosos y poderosos en el nombre del Señor. La siguiente lección está en el siguiente versículo. Eliseo, el profeta, le dice a la dama, cuando ya consigas las pimpinas, cuando consigas las canecas, cuando consigas las poncheras, cuando consigas los baldes o los tobos, como se dice en Venezuela, cuando consigas eso y estén vacíos, entonces comienza a llenar esas canecas, esas poncheras, esos tobos, esos baldes, esas pimpinas, comienza a llenarlo con la jarrita de aceite que tiene. Es una locura, esto es una locura, pero la mujer no reparó, la mujer no le presentó a Eliseo obstáculos en lo que el Señor le estaba diciendo a través del profeta. Ella fue a los vecinos, ella fue a los amigos y pidió canecas, pimpinas, poncheras, tobos, baldes, todo lo que pudiese ser lleno. Necesitaba ella tenerlo en casa, pero vacíos. Si tu vida está en caos, si tu vida está en circunstancias difíciles, si sientes que tu vida no vale la pena, si sientes que tu vida, has perdido toda tu vida tras esto, necesitas vaciarte de tus prejuicios, de tus miedos, de tus temores, de tu orgullo, de tus dudas, de tus cuitas, de tus penas. Necesitas vaciarte para ser llenos del Espíritu de Dios. Ahí el aceite representa y simboliza al Espíritu Santo. Representa la fluidez del Espíritu que llena las vidas. El aceite, el poquito aceite que iba a ser multiplicado a través del milagro de la palabra del profeta, representa la dotación
del Espíritu Santo a nuestras vidas. Nosotros debemos ser pimpinas vacías, debemos ser canecas vacías, debemos ser poncheras vacías, debemos ser tobos o baldes vacíos para ser llenos de la plenitud del Señor, de la plenitud de la misericordia del cielo. Cuando somos llenos de eso y cuando no nos falta nada de la dotación del cielo, nosotros podemos cumplir el propósito santo de ser enviados, de solucionar nuestras circunstancias y nuestros problemas, solucionados con el poder del Espíritu de Dios. La dotación del cielo en el aposento alto fue el Espíritu que llenó la casa, fue el Espíritu que llenó las vidas de los discípulos, fue el Espíritu que los capacitó para ir fuera del aposento alto a decir: hay poder en el nombre de Jesús. El Señor nos pide que nos vaciemos, que nos llenemos de su Espíritu y de su poder. Hermanos, llegó el momento de vaciarnos. ¿Sabe lo que significa eso entre los versículos quizás 4 y 5 del segundo libro de Reyes, del capítulo 4? El profeta le dice a la mujer: cuando consigas las pimpinas vacías, cuando consigas los tobos, las poncheras, las canecas, cuando consigas los depositarios del aceite y estén vacíos, entonces métete a tu cuarto, entra a tu cuarto. ¿Sabes lo emocionante que es para mí leer eso? ¿Sabe la carga poderosa de mensaje que hay allí? El capítulo 6 y el versículo 6 de Mateo, Jesús dijo: cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, habla en secreto a tu Padre, porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Eliseo le dice a esta dama: entra a tu cuarto, cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas. El Señor nos necesita en el aposento, el Señor nos necesita adentro, dentro de su intimidad, dentro de su relación, dentro de su cobertura, dentro de su poder, porque el Señor quiere vaciar el cielo para dotarnos, llenarnos de su poder, de su gracia, de su Espíritu Santo. Tenemos que meternos en nuestro aposento. Métete, porque hay milagro detrás de la puerta. El milagro detrás de la puerta nos espera. Detrás de la puerta está el Padre esperándonos para que hablemos con Él. Detrás de la puerta de nuestro aposento está Jesús esperando para soplarnos su Espíritu. Detrás de nuestra puerta está el Espíritu Santo como aceite divino, como el aceite que sublima la vida del ser humano, que se abre, que se vacía para que el Señor lo llene con su Espíritu. Necesitamos entrar al aposento. Eliseo le dijo a la dama: entra, enciérrate con tus hijos, enciérrate con tus problemas, enciérrate con tus crisis, porque ahí en lo secreto el Señor te recompensará en público. Esta dama obedeció, se encerró en el aposento, fue a buscar la gracia, llenó las pimpinas, el aceite fluyó, el milagro no se acabó, y cuando las pimpinas fueron llenas, cuando las poncheras, las canecas, los tobos y los baldes fueron llenos, entonces el aceite cesó, el milagro se detuvo, porque hay poder en el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús en nuestras vidas, hermanos. Detrás de la puerta está nuestro milagro, en lo íntimo, ahí con Jesús a solas, ahí hablándole a Él. Porque es que cuando nosotros nos encerramos, nosotros somos de verdad, como dicen en Venezuela, de verdadita. En el aposento, en nuestra intimidad con Dios, nosotros estamos desnudos ante la presencia de Dios. Él nos conoce sin máscaras. Estamos en el aposento alto, dentro de la cobertura del Señor. Estamos siendo honestos y sinceros con Él. Cuando estamos en lo íntimo, cuando estamos en el aposento, cuando estamos dentro, detrás de las puertas, somos honestos con Dios. No hay máscaras, no hay excusas, no hay apariencias que demostrar a los demás, porque el Señor nos conoce a plenitud. Él nos hizo. Entra a tu aposento. ¿Sientes que tu vida está en caos? ¿Sientes que tu vida son trozos y pedazos? ¿Te hirieron? ¿Te maltrecharon la vida y sientes que solamente tu vida está llena de pedazos? Llévale tus pedazos a Jesús, porque Jesús es experto en hacer de los pedazos de nuestra vida
una obra de arte para exhibirnos al rey, al universo entero. El rey de reyes y señor de señores es experto cuando nosotros le llevamos nuestros trozos, nuestros pedazos, nuestras heridas. Él es experto en hacer una obra de arte de nuestra vida porque Él quiere exhibirnos. Y cuando somos milagro y cuando estamos dotados de su espíritu y estamos llenos de poder, Él nos exhibe al mundo, Él nos exhibe al universo porque somos los representantes del Señor Jesús. Él nos envió a los caminos, Él nos envió a los pueblos, nos envió a las ciudades para llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando eso está en nuestra vida, y eso es lo que nosotros tenemos, porque hemos sido vaciados del orgullo, del yo, de la suficiencia propia, de todas esas cosas que obstaculizan ser llenados del Espíritu. Cuando somos llenos de la plenitud del Señor, entonces vamos al mundo a predicarle no mis noticias, no mis chismes, no mis novedades. Vamos a predicar el mensaje del Señor con fuego, denuedo y poder, porque de verdad el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Vienes a Jesús con tus pedazos? El Señor Jesús espera que tú le lleves las cuitas, las crisis, le lleves los pedazos de tu vida para él obrar milagros. Quiero regalarte un texto de cómo Jesús una y otra vez responde las oraciones. Aquí queda demostrado, segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 6, queda demostrado que el Señor Jesús responde las oraciones tras las puertas, responde las oraciones en nuestra intimidad con Él, responde nuestras súplicas que llegan al cielo cuando nos hemos vaciado de todos nuestros prejuicios, de todas nuestras dudas, de nuestros temores y somos transparentes y claros ante la presencia del Señor. Él tras las puertas responde a nuestras peticiones. Aquí, esta dama, si tuviera nombre, pudiera decirnos hoy: yo, fulana de tal, soy testiga de que Dios sí responde las peticiones. A esta dama se le cumplió el milagro. Dios le permitió vivir de ahí en adelante del aceite que se vendía. Ella regresó las pimpinas vacías y quizás le donó a los que le prestaron, le donó aceite, pero ella pudo pagarle a Datacrédito. Ella pudo pagar sus deudas. Ella pudo recuperar la libertad de sus hijos que estaban empeñados por la deuda del pastor que había muerto y la había dejado viuda. El milagro se hizo realidad. Dios sí responde las oraciones. Jesús está presto a responder nuestras súplicas. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos un Dios vivo. Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es real. Tenemos un Dios real. Cuando vamos a nuestro aposento, debemos sentir la presencia real del Señor y vaciarnos ante Él y ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Ahí el apóstol Pablo dice que el Señor, aquel, y ese aquel está en mayúscula, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es la respuesta a que Jesús sí responde a nuestras oraciones, sí la oye, sí está pendiente de nuestros problemas. Él está pendiente de nuestras circunstancias porque Él tiene poder para ayudarnos a realizar el milagro que nuestra vida necesita. Si necesitamos la plenitud del Espíritu Santo, llevémosle a Jesús la vida vacía que tenemos. Llevémosle a Jesús todo lo que nos estorba, todo lo que nos obstaculiza, para que el cielo nos vea vacíos, necesitados, y Él pueda llenar a plenitud nuestra vida. Hermanos, llegó el momento de tomar la decisión de vaciarnos ante el Señor. Es el momento de tomar en serio las cosas de Dios. El mundo se está cayendo a pedazos. El Señor está viniendo en las nubes de los cielos. El Señor nos pide que nosotros nos entreguemos a Él, nos vaciemos
y seamos llenos y dotados de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué te hace falta? Tienes que vaciarte de tus dudas, de tus pesares, de tus preocupaciones. Llévaselo al Señor. Ve al aposento. Obedece lo que el Señor te dice. Si no obedeces, hay problemas para realizar el milagro. Seamos obedientes. Hagámosle caso al cielo y el Señor nos dará la plenitud de su gracia. Quisiera regalarte una última promesa. Está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. El capítulo 58 de Isaías habla del ayuno, de los ayunos. Pero quiero regalarte una promesa que en mi vida ha hecho un cambio de un cueto antes a este cueto después, que te está hablando en realidad lo que Dios ha hecho en mi vida. Capítulo 58, libro de Isaías, versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Señor está dispuesto a pastorearnos. Jesús se muere de ganas por estar con nosotros en el aposento alto. Jesús se muere de ganas que nosotros le entreguemos nuestras vidas. Tú dirás: pastor, es que tú no me conoces. Pastor, es que tú no sabes que a mí me violaron. Y tengo rencor y odio hacia el padrastro que me hizo daño, o hacia la persona que me hizo este daño. Pastor, es que tú no conoces mi vida. Mis padres me regalaron, me regalaron a mis abuelos, y mis abuelos me criaron, y ahora mis padres quieren quererme, quieren amarme, pero yo tengo rencor y resentimiento contra ellos. Yo no puedo perdonarlos por lo que me hicieron. Yo esta mañana te digo: deslígate. Deslígate del pasado doloroso que vienes cargando. Deslígate de las circunstancias que te producen dolor. Deslígate de ese pasado de rencor y de odio que sientes. Deslígate. Dite a ti mismo: me desligo de eso que me duele, me desligo de ese daño que me hicieron, me desligo del dolor que llevo por dentro, de la herida que llevo por dentro. Deslígate, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando tú vienes cargando hasta hoy, vienes cargando con tus pesares, con tus cuitas y tu pasado doloroso. ¿Sabe lo que significa? Significa lo que sucedía en el pasado, en la época de los romanos, cuando inventaron la muerte de cruz. La muerte de cruz, yo lo he repetido en varios mensajes y quiero dejarlo recalcado otra vez hoy, porque hay una carga poderosa de un mensaje especial. Los romanos no solamente inventaron la muerte de cruz. La muerte de cruz, los romanos decían que era la muerte de la exhibición a la vergüenza. Cuando el moribundo en la cruz sobrevivía a los clavos, sobrevivía a todo lo que le habían hecho, la tortura y la crueldad que le habían hecho, y sobrevivía, los romanos lo bajaban de la cruz, y los romanos ya tenían allí dispuesto un cadáver, un muerto podrido, que ya sus fluidos estaban saliendo por sus poros. De sus partes nobles, los gusanos estaban saliendo. El muerto estaba putrefacto. ¿Y sabe lo que hacían los romanos? Bajaban al moribundo de la cruz y le amarraban ese muerto, pies con pies, piernas con piernas, muslo con muslo, cintura con cintura, torso con torso, brazo con brazo, cuello con cuello, y se lo amarraban. El moribundo andaba con ese muerto deambulando. Si sobrevivía 3 días era mucho, hasta que la putrefacción de ese cuerpo muerto se le pasaba al cuerpo del moribundo, y el moribundo no moría por muerte de cruz, moría por podredumbre, por infección, por putrefacción. ¿Sabes? El enemigo ha hecho eso mismo contigo. Tú vienes cargando con un muerto que no te pertenece. Ese muerto está podrido, hiede, está putrefacto, y vienes cargándolo. Ese bulto, ese muerto te lo puso el enemigo para que tú no vayas a Cristo, para que tú te mires a ti mismo y sientas compasión de ti mismo. Cuando estás lleno de ti mismo, entonces tú dices: ay, pobrecito yo, vengo con este muerto podrido de hace años. Vengo con este odio y este rencor. Vengo cargando esta circunstancia. Deslígate. Hoy el cielo te dice:
te desligo de eso, porque hay poder en la sangre de Jesús, porque Jesús nos libertó, porque Jesús nos dio la libertad y la plenitud de su espíritu. Cuando Jesús está en nuestra vida, cuando Jesús llena nuestra vida, entonces nosotros tenemos gloria. Cuando Jesús está en nuestra vida, nosotros tenemos poder. Cuando Jesús está en nuestra vida, nosotros tenemos la plenitud de su gracia. Cuando Jesús está en nuestra vida, nosotros tenemos esperanza del reino de la gloria. Cuando Jesús está en nuestra vida, tenemos esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Cuando Jesús está en nuestra vida, nosotros tenemos esperanza de estar parados en el mar de vidrio. Allá arriba está el reino, allá arriba está Jesús esperándonos para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y seamos herederos de la patria celestial. Te invito a que te desligues de tu pasado, de tu presente frustrado, de las cosas que te llenan de pesar y de tristeza. Deslígate en el nombre de Jesús. Si esta es tu resolución hoy, vaciarte para ser llenos del Señor, necesitamos hacer una oración. En este momento quiero pedirte que ores conmigo. Entrégate. Ríndete en el aposento. Cierra la puerta de tu intimidad. Cierra la puerta de tu cuarto y encuéntrate con el Señor. Vamos a orar. Querido Padre, amado Dios, llévate nuestros pesares, llévate nuestros dolores, llévate nuestra putrefacción, llévate nuestro pasado podrido, llévate nuestra vida indiferente a la palabra y a la oración, llévate todo lo que nos obstaculice vivir una vida de plenitud contigo. Hoy tomamos la decisión de vaciarnos para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados. Habilítanos por medio de la fe para encontrarnos contigo a solas en el aposento y poder recibir la gracia y el poder que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Señor, por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Le creemos a tu palabra. Si lo has hecho en el pasado, lo harás en el presente. Si el milagro en la viuda, en la vida de Eliseo, se cumplió a través de la palabra del profeta, tu palabra profética, tu palabra de poder, hoy se repetirá con nosotros también el milagro que necesitamos. Solo obedeceremos a tu palabra y esperaremos el milagro. Señor, llégate a nuestra vida, sopla de nuevo el Espíritu Santo y dótanos, llénanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando Él está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das ese paso
a Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando Él está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Él será tu Salvador. Tomar la decisión de que el Espíritu Santo nos llene. Hoy debemos tomar la resolución de este 9º día muy en serio. Y el ayuno, igual manera, nos va a retar. Mi resolución de esta mañana es, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, vaciaré mi vida para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Me despejaré de dudas, prejuicios, de mundanalidad, de preocupaciones mundanales. Me despejaré para que mi vida esté vacía y sea lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Esa es nuestra resolución. Y nuestro ayuno de hoy, hermanos, nos va a retar. El ayuno de hoy es el ayuno del desprendimiento. El ayuno del desprendimiento consiste en lo siguiente: buscaré a alguien necesitado y regalaré de mi pertenencia, regalaré una prenda de vestir, regalaré algo que le sirva a alguien necesitado. Si tú quieres, puedes reinventar este ayuno y decir, bueno, voy a regalar un mercadito para la familia que he visto que está necesitada. Voy a regalar esto que he visto que es una necesidad para tal familia. Despréndete. Cuando lo practicamos en Venezuela una vez, mi hija Maylén, que ayer estaba de cumpleaños, me dijo, papá, ¿y qué vamos a hacer para regalarle esto que tu ayuno dice? Yo le dije, bueno, lo que tú veas que te sobra, o lo que tú veas que quieres desprenderte, o lo que tú sientas. Y me dice, yo no quiero regalar algo usado, yo quiero regalar algo nuevo. Si tú quieres comprar algo nuevo y regalárselo a alguien, si tienes recursos suficientes y puedes hacerlo, despréndete. Cuando tú lo hagas, sentirás el poder que hay detrás de esto. Este ayuno tiene una intención. Este ayuno fue colocado aquí con una intencionalidad. Hazlo y los resultados serán sorprendentes. Queridos hermanos, agradecemos a los 40 o 41 que se conectaron. Que la gloria sea para Dios. Le agradecemos hasta aquí por habernos acompañado, por habernos acompañado a madrugar. Y mañana, en el último día, entonces, si no has recibido el milagro, con el ayuno de hoy y con lo que has escuchado hoy del mensaje, el Señor se derrite de amor por nosotros. El Señor está loco de amor por ti para que experimentes un milagro. El cielo está casi con las puertas abiertas para derramar a borbollones los milagros y prodigios que el cielo quiere hacer contigo.
Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Saludos a todos los que se conectaron. Que la gracia del Señor esté en tu casa. Que detrás de tu puerta tú puedas ver el milagro. Que la dotación que el cielo tiene para ti te llene a plenitud y sientas que Cristo es real, que hace milagros y quiere hacer un milagro en tu vida. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Chao, chao.